Todos escuchamos diariamente a las personas hablar de temas cardiovasculares referentes a su salud. El más común, la hipertensión, pero además muchos más que tienen que ver con arritmias, con sentirme débil, con colesterol, con triglicéridos, con arteriosclerosis. Y la medicina se dedica día a día a tratar de ayudarnos con esto. Pero hay una parte del trabajo que no depende de los médicos, porque ellos no tienen la tecnología para trabajar sobre vos mismo, sobre esta parte en la que vos debés hacer lo necesario para que esto no te pase. Resulta que la mayor parte de los problemas cardiovasculares está directamente relacionado a los procesos de estrés. Y acá tenemos que hablar de un tipo de estrés, porque cuando hablamos de estrés nunca hablamos de una clase de estrés, no existe un tipo de estrés. Existen muchas clases y variantes pequeñas de estrés. Si no, todos nos enfermaríamos de lo mismo. Y acá vamos a un tema que es muy importante. ¿Por qué razón hay personas que con vidas muy estresantes, hacete una lista de empresarios, de personas que conoces que siempre fueron activos y están perfectamente sanos? ¿Y por qué hay personas que con vidas tan activas o incluso mucho menos? Personas que son simples amas de casa o que tienen trabajos tranquilos y que tienen más problemas cardiovasculares. Vamos a empezar primero a seguir el camino del desastre cardiovascular. El punto donde seguramente empezás con tus problemas cardiovasculares es la hipertensión. No siempre se empieza por acá, pero esta es muy común. ¿Cuándo tenés hipertensión? ¿Cuándo se acelera la sangre? ¿Cuándo tenés que correr? ¿Cuándo tenés que apurarte? Si tenés que correr a buscar a tus hijos a la escuela, tenés que correr el tren porque lo estás perdiendo, sube el ritmo cardíaco y en ese momento te toman la presión y está un poco alterada porque subiste el ritmo cardíaco. Y eso está bien, si no nos enfermaríamos. Estamos diseñados a tener esos movimientos cardíacos. El problema es cuando eso nunca se detiene y nuestra presión queda ahí arriba. Y estás todo el tiempo con la presión un poco más arriba. Cuando esto empieza a pasar, tenemos unas microfibras musculares que cierran y abren nuestro sistema arterial. Estas microfibras, si trabajan demasiado, se engrosan. O sea, lo mismo que te pasa a vos cuando vas al gimnasio. Si trabajas mucho, se engrosa tu músculo. Una vez que se engrosan, ya es muy difícil que se relajen. Necesitamos bajar un tiempo largo esta carrera, esto que nos acelera todo el tiempo, esto que nos da este miedo de lucha, para que se normalicen. Por eso vamos a empezar por un punto. Probablemente tengas que trabajar un par de meses para que esta micromusculatura se relaje y te baje la presión, si esta es la razón por la cual tenés hipertensión. Una vez que esta sangre empieza a correr dentro de nuestras cañerías, resulta que si vos simplemente acelerás y desacelerarás todos los días como un proceso natural de vida, lo que le pasa a tus arterias es lo mismo que le pasa a una cañería si le tirás un balde de agua. Se limpian porque va barriendo la sangre. Pero ¿qué pasa si tus arterias adentro están un poco obstruidas? ¿Y por qué pueden estar obstruidas? Porque resulta que hay otro proceso del estrés crónico que va soltando cierta clase de células, como las células espumosas, que se van pegando al costado de las arterias. Este no es el único material que nos da el estrés en sangre que va dificultando nuestras arterias, pero no quiero complicarte con nombres y con detalles. Vos créeme que cuando tenemos estrés crónico o muchos procesos largos de estrés, en nuestro cuerpo empieza a haber ciertos materiales que se empiezan a pegar adentro de las arterias. ¿Qué pasa cuando el líquido, en vez de fluir por una cañería, tiene una obstrucción? En ese punto gira y gira y gira. ¿Alguna vez viste en algún arroyo lo que pasa cuando viene el arroyito y hay hojas y empiezan a girar y no pueden seguir adelante porque hay una ramita, un árbol que obstruye? Bueno, eso empieza a pasar adentro tuyo y eso empieza a dificultar más el paso de la sangre por las arterias, haciendo que empieces a tener placas de colesterol. Como si esto fuera poco, esta sangre que fluye, 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 entra al corazón en un solo lado, porque entra por un lugar y sale por el otro.
No te voy a marear con nombres de las partes del corazón, pero todos entendemos que entra por un lugar, va a los pulmones y sale por otro. Este torrente violento empieza a afectar la musculatura de tu corazón y lo hace más gordito, y esto empieza a darte arritmia. Si a esto le sumamos distintos procesos asociados al estrés, de los que no vamos a hablar ahora, que te pueden producir colesterol, triglicéridos, colesterol del bueno o del malo, subir tus plaquetas, bajar tus plaquetas, empezamos a entender la importancia de trabajar el estrés asociado a lo cardiovascular. Porque una vez que estos procesos se producen, no se desarman en un día. No es algo instantáneo. Debemos trabajar muy despacito en ir modificándonos a largo plazo. No alcanza con que un día te relajes o respires o medites un poco, porque necesitamos que toda esta musculatura se vaya relajando y además que todas esas obstrucciones de las arterias no se conviertan en una embolia. Tienen que ser limpiadas lentamente por el sistema inmunológico, para lo cual hay que darle grandes procesos de reposo y limpieza. La pregunta que nos vamos a hacer es la misma que nos hicimos al principio. ¿Por qué razón hay personas que viven vidas muy activas y no se enferman? ¿Sí? No tienen hipertensión, no tienen grandes niveles de colesterol, sus arterias están bastante bien. Esas personas mayores de 90 años que conoces con una lucidez increíble y todavía caminan por la calle tranquilas. Y hay otras personas que incluso con mucho menos trabajo o acción están realmente enfermas. Y tiene que ver con el estrés crónico defensivo. ¿Te acordás que en el anterior que hablamos de depresión hablamos estrés crónico de inadecuado? Este es defensivo, son variantes de estrés. ¿Cuál es el defensivo? Ese que caracteriza a las personas que sienten que en cualquier momento se la van a dar, que van a perder la batalla. ¿Cómo se estudió esto? Primero en manadas de animales. Y lo que se fijó, lo que miramos al estudiarlo fue, por ejemplo, qué monos, qué elefantes, qué leones tienen hipertensión y cuáles tenían problemas cardiovasculares en la naturaleza, que sí, en la naturaleza también hay problemas cardiovasculares. Y en las manadas de monos, que se parecen mucho a nosotros, se encontró que los que estaban jerárquicamente en la parte baja de la manada eran quienes tenían hipertensión y grandes problemas cardiovasculares. Pero no solo estos, sino aquellos que sentían que estaban a punto de perder su rol jerárquico. Es decir, los que eran los monos alfa, los que se la recreían, que iban por ahí patoteando a otros monos haciendo lo que querían, porque quieran o no son bastante agresivos estos chicos, y sentían que estaban a punto de perder su lugar, porque el que pierde el rol y antes lastimó a otros, no la pasa muy bien en una manada. Y ahí es donde empezaban los problemas. Y muchas veces tienen muerte súbita. Entonces, esto de perder ese lugar. Entonces, llevado al mundo de los humanos, descubrimos que es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y los animales? Es que nosotros tenemos algo llamado significación de la realidad. Es decir, le damos el significado al mundo. En todos los videos te vamos a estar hablando de el significado que yo le doy. ¿Cuándo aprendo a darle el significado al mundo? Obviamente en mi infancia, con mi educación. Una parte nuestra de los sistemas defensivos es genética, ¿sí? Nosotros venimos con un historial transgeneracional genético que nos va enseñando cómo defendernos en nuestro territorio. ¿Se entiende? Por un lado venimos con una parte, pero después lo que vamos aprendiendo día a día en la infancia nos va diciendo qué lugar ocupamos, cuál es la realidad, cómo me relaciono con mis pares. Y aunque no lo crean, este cerebro racional que hoy habla con ustedes y el de ustedes que me está escuchando, tiene muy poquitos años en la Tierra. La mayor parte de nuestro sistema nervioso es ancestral, tiene millones de años de sistemas defensivos de lucha y defensa, lucha y defensa. Y todavía organiza el mundo igual que antes. Entonces, en cierto momento de nuestra infancia, nos ponemos en este lugar. Por lo tanto, es muy importante a la hora de trabajar temas cardiovasculares, es trabajar el estrés crónico defensivo. En el mundo real es quién es mi amenaza, por qué me siento amenazado. Pero muy importante es por qué creo que me siento amenazado o por qué es que así me tomo el mundo. ¿Sí? ¿Cómo enfrentar esta realidad? Y volvemos a esta gran enseñanza que es
No es lo que pasa, sino como yo lo interpreto y me lo tomo, porque soy humano, no un animal, y puedo tomármelo como quiera. Y por otro lado, un tema muy importante frente a estas circunstancias es que no hayas tenido un shock traumático. Los shocks traumáticos, hay muchas variantes, pero hay una característica que es muy común a todos y es que quedas trabado en ese lugar de emergencia. El shock traumático te deja en alguna parte de tu cerebro atrapado en el tiempo, atrapado en ese susto, en ese miedo, en ese asalto, en ese choque, en esa pérdida. Y una parte siempre se está defendiendo de esa agresión o de esa pérdida. Si tu shock traumático está asociado a sentir que perdiste tu rol en el grupo, que te traicionaron por la espalda, es probable que quedes en shock traumático con estrés defensivo. Entonces lo que hay que hacer es desarmar el shock traumático. No es sencillo, pero tampoco tan difícil. Sí, hay muchas técnicas buenas para disolver shocks traumáticos. Una vez que lo disolvemos, debemos trabajar por qué te traumatizaste, porque hay personas que viven situaciones de shock y no se trauman y otros que sí. Y nuevamente hay que tratar de reinscribir dentro tuyo esa forma en que interpretas la realidad y trabajar en el entorno, convertir tu vida en un entorno donde sientas menos perseguido, menos agredido y tener cambios de hábito. Pero ¿por qué? Y tener cambios de hábito, porque como te dije, disolver o disminuir la tensión de estas micromusculaturas, limpiar tus arterias, reconstruir tus sistemas, no es algo que se hace de un día para el otro. Sí que hay que cambiar los hábitos alimenticios, de vida, de contexto social, importantísimo para los problemas cardiovasculares, la reorganización de tu contexto social. Este es el cuarto video de pequeñas conferencias online que BioNeuroVida está haciendo para que entiendas la necesidad de una terapia complementaria que te acompañe en tus procesos. Si querés saber más de nosotros, en los comentarios hay varios links que te van a llevar a distintos temas para que te conozcas y puedas autogestionarte. Nos vemos.